Vamos rápidamente a leer el libro de los Corintios. Primera carta a los Corintios 12. Es un texto que conocemos todos, es un texto muy rico, es un texto muy hermoso. Y entonces quiero apurarme porque no quiero tardarme más de las 4 horas que siempre predico. Para que se vayan ustedes como a las 8 de la noche del domingo, nada más que lleguen a ver acción, lleguen a ver el final de los goles, la mano negra, y este tipo de cosas que cuando yo era jovencito veía. Sí, porque aquí ya tiene bastante tiempo. Lo que no me gusta es que son americanistas. Necesitan a Jesús. Sí, porque cualquiera que le va a la América no es salvo. Pero hoy oramos por ellos, va a haber liberación en esta. Ok, es nada más para sacar un poco de presión, porque aunque usted me vea aquí con esta cara, yo siempre estoy temblando, nunca estoy listo para compartir, nunca estoy preparado. Entonces vamos ahí a la carta de los Corintios rápidamente, y quiero hacerlo así rápidamente. Dice así, en el primera carta de los Corintios 12:1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y ¿qué? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es interesante. Esta postura que estoy hablando hoy es una postura muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día las iglesias dicen casa de Dios, las iglesias dicen Dios es amor, las iglesias, tú vas y te puedes parar en cualquier iglesia, pero la iglesia ha dejado de caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia ha dejado de caminar en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia ha dejado de operar en el dunamis del Espíritu Santo? Porque la iglesia ha dejado de creer en la persona del Espíritu Santo. Eso es terrible, porque hasta un católico cree en el Espíritu Santo. Hoy en día se ha levantado, hace tiempo, los teólogos alemanes liberales, así se llaman, liberales, que surgen en Alemania, la teología liberal, donde ellos dicen que cualquier situación espiritual, cualquier situación que tenga que ver con sobrenaturalidad, cualquier milagro, cualquier liberación de demonios es una situación que ya no existe en este tiempo. Ellos están creyendo eso. Hay personas en las mismas iglesias cristianas que no creen que Dios pueda hacer milagros. Hay personas en las mismas iglesias cristianas y los mismos pastores hablan de que eso no es una realidad hoy en día. De que Dios ya no sana en este tiempo. De que es mentira que puede haber posesión demoníaca en una persona. Y aunque vayan en contra de la palabra, porque lo estoy hablando, esto es el Nuevo Testamento y es el apóstol Pablo hablando en la carta a los Corintios. Pero si tú vas a cada parte de los evangelios, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino investido con el poder del Espíritu Santo para sanar a las personas, para liberar a la gente de los espíritus inmundos y para que el poder de Dios se manifestara en la tierra. Y Jesús lo sigue haciendo en esta fecha, en esta época. Hoy lo sigue haciendo Dios. Entonces es muy interesante lo que hablo, porque la iglesia cristiana hoy en día tiene que estar capacitada con los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene los dones es una iglesia que ha echado fuera de la iglesia al Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede llegar a desarrollar los dones del Espíritu Santo?
Muy sencillo, lo primero que pasa en una persona es que tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy en día las iglesias ya no hablan lenguas, porque hay teólogos que se han levantado diciendo que las lenguas son malas. Hay gente que ha interpretado mal la Biblia diciendo que no se hablan las lenguas. O simple y sencillamente hay pastores que ni siquiera tienen la importancia y han visto la importancia en el texto de Lucas, en el texto lucano o en el libro de los Hechos o en la carta a los Corintios, de la importancia que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Las personas a veces no pueden vencer temores, las personas no pueden vencer vicios, la gente no puede vencer situaciones a menos que no sea en el poder del Espíritu. Amén. Y entonces lo que hace la gente, en vez de buscar el bautismo del Espíritu Santo para tener el poder para vencer, lo que sucede es que la gente se pone una máscara y entonces comienza a disimular que es una persona cristiana, comienza a disimular que es una gente que conoce, pero terriblemente atrás, donde está en su soledad, ahí está sufriendo porque no puede vencer a su carne y no puede vencer las situaciones tan terribles que lo están llevando a ser lleno de culpa delante de Dios. Usted sabe de lo que yo le hablo. Yo mismo viví atado por la situación de la sexualidad muchos años. Yo viví atado con la situación de la fornicación muchos años. Y eso no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. A la gente le apena eso. Pero a la gente no le apena chismear, a la gente no le apena robar, a la gente no le apena ver pornografía, a la gente no le apena estar atados a situaciones de lujuria o de lascivia, a la gente no le apena ya en estos tiempos decir que es homosexual o que tiene una pareja mujer otra mujer. Para ellos es normal. ¿Por qué es normal? Porque no conocen al Espíritu Santo. No estoy hablando de ellos de afuera, estoy hablando de los cristianos. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Pero los pastores están en otro lado, no saben, no están buscando la llenura. ¿Y para qué quieren esa llenura las personas? Entonces cuando tú llegas y tienes la llenura, en ese momento te es dado un paquete de dones. Y toda persona que habla en lenguas por el bautismo del Espíritu Santo tiene 2 dones del Espíritu Santo, los que acabamos de leer. Y entonces es tarea del líder, es tarea del pastor no apagarlos. Es tarea del pastor aprender qué es lo que está pasando, porque es bíblico. Así se maneja la iglesia primitiva. Y entonces capacitarlos y echarlos a andar. Y entonces el que profetiza, que profetice. Y entonces el que tiene don de sanidad, que sane. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo. Nunca se ha dicho que la persona que tenga ese tipo de dones tiene que subir y tiene que brillar más que aquel que hace la obra, que es Jesucristo. Entonces la iglesia está distorsionando. Entonces la gente dice, mira, a ese hombre se le está dando la gloria a él. ¿Y sabe qué? Tienen razón. Pero no están viendo lo que está pasando detrás. Entonces, ¿qué hace la gente? Desecha o critica a la persona que Dios está usando. Y desecha a la persona, pero también desecha al mismo momento al hombre, desecha a los dones y desecha la obra del Espíritu. Y entonces, al estar desechando y al estar quitando y al estar pensando que él está cometiendo un exceso con su don, yo cometo otro exceso al quitar lo bueno junto con lo malo. Ahora que ya dije un poquito sobre esto, vamos al texto de Marcos. Y es hermoso hablar sobre Corintios, pero hoy nos atañe Marcos. ¿Está conmigo? Agarren a ese niño, no sé quién sea. Ándele, hermana Sara. Ahí atórelo, por favor. Si ve que necesita una torta, allá llévelo. Me aparta 2, por favor. Entonces estamos hoy en un culto donde hoy Dios va a sanar a la gente. Amén. 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 Entonces vaya usted conmigo al texto de Marcos, y ahí en Marcos 5, por favor, Marcos 5 del 1 al 20, vamos a conocer la posición de una persona que estaba endemoniada, de una persona que tenía un espíritu inmundo, porque así se llama, espíritu inmundo. La Biblia lo llama así, espíritu inmundo.
En ninguna parte de la Biblia tenemos un espíritu de incredulidad. Y en ninguna parte de la Biblia tenemos un espíritu de fornicación. Y en ninguna parte de la Biblia tenemos un espíritu de ratero. Ni tenemos un espíritu de prostituta. Y menos tenemos el espíritu de Jezabel. Que muchas veces en la iglesia se habla de que las mujeres tienen el espíritu de Jezabel. Yo también me reí así. Porque cuando yo hice el estudio correcto en la Biblia, yo no era una situación de que hubiera un espíritu de Jezabel porque las mujeres son unas rebeldes. Jezabel era una falsa profeta que estaba enseñando a fornicar a los hijos de Israel. Y no tenía nada que ver con que era una mujer que no era sujeta. Y de esa manera el machismo en los púlpitos se desata para golpear a las mujeres. Haga así. Haga así. Ahora póngase aquí la mano. Cierre la boca. Marcos 5, 1. Qué bueno que vienes. Marcos 5, 1. Qué bueno que vienes. Marcos 5, 1 dice así de esta manera. Alguien léalo en voz alta. Alguien léalo así con boca así fuertísimo. Quien sea. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Más fuerte, Richard. Otra vez. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Ajá, sigue. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y sabiendo que aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hasta ahí. Gracias. Hasta ahí. Ok, tenemos un caso muy interesante de una persona que tiene una situación espiritual. Tiene una enfermedad, pero esta enfermedad es causada por un espíritu inmundo.
Esta enfermedad es causada, no solamente es una enfermedad física, porque él está presentando una situación física. Él está presentando una situación donde él está fuera de sí, donde él es una persona que se hiere con piedras, donde él es una persona que está completamente desnudo y es una persona que está aislado completamente de la sociedad. También está enfermo espiritualmente. Por eso tiene que llegar Jesús, el Hijo de Dios, hasta ese lugar. Pero entendamos una cosa muy interesante, que antes de que entremos a Marcos 5, tenemos que ver que viene Jesús de decirles que van a pasar al otro lado. Y ahí tienen una problemática arriba de la barca, y los discípulos, sin saber hacia dónde iba Jesús, se baja de la barca, y en el momento que baja de la barca, el gadareno se acerca y lo embiste. Cuando me refiero a que lo embiste, es que se le presenta a Jesús. Y en el momento que se le presenta, Jesús se da cuenta que él es víctima de un espíritu inmundo, de un demonio. Ahora es muy interesante porque en el siglo XX ha habido ahorita un total cambio con respecto a la situación de los demonios. En el siglo I no se creía. ¿Cómo es posible que un demonio exista? Eso no es cierto, la gente no creía. Eso no es real, el diablo no existe. Incluso hoy en día hay gente que dice que Satanás no es real. Déjame decirte algo, el que tú digas que Satanás no existe, no significa que estés en lo correcto. Porque hay gente que también dice que Dios no existe. Y es más, hay gente que dice que el amor no existe. No debes olvidar que estamos en una cultura o en una... La gente, nuestros chicos hoy en este tiempo, están en una filosofía llamada relativismo. ¿Qué significa eso? Significa que cada quien tiene su propia verdad. Y están dispuestos a morir por eso a veces las personas. Entonces, ¿cuál es el testimonio de la Biblia? ¿Cuál es el testimonio de la palabra de Dios? La palabra de Dios habla sobre los demonios. Si tú vas a todo el Nuevo Testamento, menos el libro de los Hebreos, habla sobre demonios, y habla sobre ángeles caídos, y habla sobre situaciones bien interesantes con respecto a los demonios. Les llama ángeles, les llama espíritus y todo ese tipo de cosas. Pero también ha habido una mala teología, porque muchas de las personas creen que los demonios no son otra cosa más que los espíritus de los delincuentes o los espíritus de las personas que se han portado muy mal aquí en la tierra, que cuando la gente muere, su espíritu queda volando y entonces esos son los demonios. Y eso no es otra cosa más que una mentira. Y eso que acabamos de pasar el día de la muerte, porque la gente dice que pones el pasuchi y los muertos regresan y vienen a desayunar, a comer o a cenar. Y eso es lo que la tradición cree. Rápidamente vamos a la Biblia para salir de esa mala teología que a veces los pastores nos han enseñado. Porque venimos de iglesias donde ha habido una deficiencia terrible. Y no estoy tirando a los pastores, que Dios los bendiga. Pero tienen que capacitarse esas personas para dar un buen mensaje. Las personas creen eso. Que los demonios no son otra cosa más que espíritus de las personas que se han portado mal, que cuando murieron quedaron por ahí volando, y entonces esos son los demonios. Pero mire rápidamente, vamos a la Biblia. Vaya usted y vaya conmigo usted, por ejemplo, a Salmo 9:17. A ver, ¿qué nos dice Salmo 9:17? Salmo 9:17, ¿lo tienes ahí? Ok. ¿Qué dice? Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ah, entonces una persona mala se queda volando, regresa, están en el Seol, en el lugar de tormento. Ah, caray. Entonces tú tienes que tomar la referencia, tú tienes que tomar la referencia de lo que la Biblia nos dice. Vamos a Apocalipsis 20:13, rápidamente. Apocalipsis 20:13. Así que no hay de que van a venir muy muertitos o que los muertos andan volando por ahí. El que los muertos regresen o el que los muertos estén volando por todos lados significa que Dios no tiene que ser entonces soberano. Y significa que entonces Dios no tiene que tener el poder ni el control de los espíritus. Y Dios no es eso. Uno de los dones, de lo que Dios tiene es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y Dios es poderoso y Él es el creador de todo. ¿Qué dice Apocalipsis 20:13?
Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. ¿Y fueron qué? Juzgados cada uno según sus obras. Y siempre me encanta leer el otro. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso significa que la muerte es vencida. La muerte es castigada en el lago de fuego. Así que cualquiera que cree en la Santa Muerte está perdido, porque la Santa Muerte fue vencida cuando Jesús resucitó al tercer día de haber muerto. Qué desgracia estar creyendo en alguien que fue vencido y poner mis esperanzas en algo que no tiene poder. Pero las personas creen en eso. Ahora, ¿qué son los demonios? ¿Qué son los demonios? Son ángeles caídos. Son ángeles caídos que se denominan espíritus inmundos, así se les llama. Hay unos que están confinados en prisiones eternas, que van a ser soltados en el día del juicio. Hay ángeles que están atados con cadenas para ser soltados en el día que la tierra vaya a pasar por el juicio que Dios tiene. Amén. ¿Usted lo ha leído en el libro de Apocalipsis? Amén. ¿Lo ha leído? Amén. Amén. Que hay ángeles que están ahí. Apocalipsis 9, del 1 al 3. Vamos rápidamente. Estoy en la pura introducción. Me quiero ir rápido. Vamos, tengo solamente 45 minutos. Apocalipsis 9, del 1 al 3. Tú les ganas. Amén. Alguien léalo, por favor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció en el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron que langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones sobre la tierra. Tendríamos que ver el significado de esta palabra langosta, pero también podemos ir a ver, por ejemplo, a Apocalipsis 11. Rápidamente va Apocalipsis 11, hijo. Es interesante que nosotros sepamos quiénes son los demonios, porque ahorita vamos a ver al caso de un hombre que está endemoniado, y ese demonio lo que está trayendo a la vida de la persona es una enfermedad. Es una enfermedad física, pero sobre todo es una enfermedad emocional. ¿Por qué llegó este hombre a ser el gadareno? ¿Cómo este hombre llega a ser esa persona que está en los sepulcros? ¿Cómo es que llega a estar desnudo? ¿Y cómo es que llega a estar destruyéndose a sí mismo? Ese punto es muy interesante, porque solamente vemos el gadareno, pero no vemos todo lo que trae detrás del gadareno. ¿Llegamos ahí? Ok. En su casa usted lee esto, por favor, los dos testigos, Apocalipsis 11, y ahí va a hablar sobre demonios, y ahí va a hablar sobre cómo estos ángeles van a ser soltados para aquel día. Amén. Entonces llega Jesús, quítalo, hijo, muy bien, gracias. Entonces llega Jesús y tiene esta confrontación con este hombre. Es una persona que tiene un espíritu inmundo, lo que se llama un endemoniado. Es un endemoniado. Cosa que es evidente por todo el relato. Es un espíritu inmundo, que en el griego significa acartatos. Acartatos en el griego. Inmundo significa perverso. Los espíritus inmundos son moralmente sucios, son malignos de por sí, dice el escritor sagrado. Es una fuente de maldad y destrucción para aquellos sobre los cuales el demonio está ejerciendo el control. Sabemos que esta persona vivía antes en la ciudad, pero era poseído por los demonios, y ahora entonces vivía por tanto en los sepulcros. Estaba ahí de noche y de día, y quiero imaginarme que daba gritos, que daba alaridos, porque estaba atado y vivía en las cavernas. La gente de Decápolis en ese tiempo, ellos escarbaban la piedra para tener ahí un lugar donde enterrar a sus muertos, y el gadareno vivía en ese lugar. Para cualquiera que vivía por ahí, eso era algo inmundo. Una persona muerta significa algo inmundo según el Antiguo Testamento. Así que para ellos era inmunda la situación. Y ahí vivía el demonio que había entrado en él, lo había obligado a irse a vivir ahí. Porque no lo podían tolerar en su casa, porque no lo podían tolerar donde él vivía. Así que fue sacado y fue puesto en ese lugar.
Esto es interesante. Quiero poner un ejemplo rápidamente. Tal vez usted se olvide de lo que estoy hablando, pero estoy seguro que del ejemplo no se va a olvidar usted. Una persona que no tiene a Jesús, una persona que no es salva, una persona que no tiene a Cristo según San Juan 3:16, es una persona que vive en tinieblas aunque esté viva aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Por eso es tan importante que una persona nazca de nuevo. Yo a veces he ido a iglesias donde tú haces el llamado y tú le dices a la gente: ven, acepta a Jesús en tu corazón, haces un evento, haces una palabra evangelística y los mismos cristianos pasan siempre. Y tú dices: pero ¿cómo es posible que, hermana, cuántos años tiene usted de ser cristiana? No, yo nací en cuna cristiana. Ah, caray, ¿y usted aceptó a Jesús otra vez hoy? Sí, y cada fin de semana lo acepto. Tú no has entendido la salvación entonces. Cuando una persona está sin Cristo, es una persona que está, dice la Biblia, que tiene la influencia demoníaca. Dice la Biblia que es hijo de Satanás. Dice la Biblia que es bastardo. Dice la Biblia que no habita en la luz. Dice la Biblia que está perdido en sus pecados. Pero cuando tú llegas a Cristo, la Biblia dice que cuando aceptas a Jesús en tu corazón y eres salvo, dice que en ese momento tú eres un adoptado. Dice la Biblia que en ese momento tú tienes conciencia. Dice que en ese momento tus pecados son perdonados y ya no eres bastardo, eres hijo. Amén. Y en el momento que tú eres salvo, dice la Biblia en el libro de los Efesios, Colosenses, Corintios, que en ese momento el Espíritu Santo entra en ti. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, estoy hablando de que en ese momento que eres salvo, el Espíritu Santo penetra en ti y te sella. Eres propiedad de Él. Amén. Pero hay iglesias que todavía dicen que los cristianos están endemoniados. Y eso no es cierto. Voy a echar a perder la Coca-Cola de Chagua. Ella la donó. La gente está así, sin Cristo. Entonces llega el Espíritu Santo y penetra el Espíritu Santo. La gente dirá: qué desperdicio. Como los de Gádara, qué desperdicio. Una vez que es perdonada la persona, el Espíritu Santo vive dentro de ella. Amén. Amén. Ya no es esto. Ahora es una nueva criatura. Amén. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que creamos que esta persona que ha sido lavada, limpiada y perdonada pueda ser poseída por un demonio? Pero no es el tema de hoy. Pero fíjese qué interesante. Ahí está viviendo el gadareno. Ve a Jesús y sale a su encuentro. Inmediatamente lo ve y baja corriendo. Y no solamente va corriendo, sino que es feroz. Es terriblemente feroz. Y no solamente es feroz, sino que aparte de ser feroz, va desnudo completamente. Marcos, el libro de Marcos lo describe como una persona que es víctima de la maldad demoníaca. Pero no solamente es víctima de la maldad demoníaca, quiero que veas algo. Es víctima de la indiferencia y de la impotencia humana. Es víctima de la indiferencia. Esto es muy terrible porque muchas veces la persona que está enferma en la casa, la persona que tiene una necesidad en la casa, no podemos entender qué está pasando con esa persona. No podemos comprender cuál es el dolor o la soledad, el trauma por el cual está pasando. Así que esa persona es relegada a la soledad, es relegada a la indiferencia. Pero no contaban los discípulos que después de la lección que les iba a dar arriba de la barca, él estaba pensando en la bondad, él estaba pensando lleno de misericordia, en ir en auxilio de una persona que necesitaba ser liberada, que era esta persona que era el gadareno. Yo quiero imaginarme qué pensaba el pueblo, que estaba alrededor de ese gadareno. ¿Qué hacía esa gente? Él no se ataba solo con cadenas. Me imagino que la gente, viendo la necesidad, se acercaba y lo ataba. Pero lo ataba porque estaba preocupado por su seguridad, estaba preocupado por su propia protección.
importaba cuántas cadenas le pusieran, el demonio que traía él era más fuerte, porque rompía los grilletes y seguía molestando y seguía gritando a la gente. Este hombre está en esa condición porque él está sufriendo a causa de una atadura, no con las cadenas. Era una atadura espiritual lo que esta persona tenía. Estaba poseído por demonios y era un problema físico, era un problema espiritual. Y estaba condenado por sus vecinos. Estaba condenado por la gente que lo rodeaba. Acompáñame rápidamente.